significa? No significa que fue apartado, aunque fue apartado. Significa que el hombre se hizo inferior de la gloria inicial que Dios le había dado, dándole su imagen. Significa que el hombre se quedó corto de la gloria de Dios inicial que él tenía cuando Dios le dio su imagen. Significa que el hombre se hizo deficiente de la gloria de Dios que él tenía inicialmente y que Dios le había dado. Significa que cuando el hombre fue creado, el hombre era exactamente igual a quién. Y por lo tanto, era como perfecto. El hombre cuando fue creado a la imagen de Dios era un hombre perfecto. Era un hombre con la imagen y la semejanza de Dios. Pero dice la Biblia que cuando el hombre adquirió el pecado, él fue destituido, se hizo inferior, quedó corto y se hizo deficiente de lo que él antes tenía, de la imagen que él antes tenía. ¿Puedes decir amén? Amén. Este versículo revela un principio poderoso para nosotros los creyentes. Antes de que el hombre adquiriera la naturaleza pecadora, antes de que el hombre adquiriera la naturaleza pecaminosa, el hombre tenía la gloria de Dios en él y el hombre era perfecto. Pero una vez que el pecado entró a vivir en el hombre dejó de ser perfecto. Así es que un día el Señor Jesucristo se aparece ante los hombres y les dice: hey, tienen que ser perfectos como su Padre es perfecto. Y ellos dijeron: ay, Señor Jesús, ¿cómo nosotros vamos a poder ser perfectos si hay pecado? Si lo único que abunda después de Adán es el pecado. Si en Adán todos somos pecadores y estamos muertos a consecuencia de nuestro pecado. Y seguramente Jesucristo les hubiera dicho: para eso he aparecido yo este día en este lugar, para enseñarles que a través de la obra que yo voy a realizar en la cruz del Calvario, ustedes van a poder retomar lo que Adán perdió y van a ser perfectos delante del Padre. ¿Puede decir amén? Amén. Génesis 1, 26 y 27 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Cómo fue creado el hombre? A la imagen de Dios. ¿Cómo fue creado el hombre? A la semejanza de Dios. ¿Cómo fue creado el hombre? Perfecto como Dios era perfecto, como Dios es perfecto. El hombre era perfecto como Dios es perfecto. Si Dios le dio su imagen al hombre, si Dios le dio la semejanza de Dios al hombre, entonces Dios le dio algo. Quiero que lo veas, quiero que me pongas atención en lo que voy a decir. Salmo 11:7, anótalo y yo te lo leo. Salmo 11:7 dice: porque Jehová es justo. ¿Cómo es Jehová? Justo. Y ama la justicia. ¿Qué ama Dios? La justicia. El hombre recto mirará su rostro. Pero la palabra recto, el hombre recto, la palabra recto en hebreo se escribe yashar. Y la palabra yashar significa justo. Así es que fíjate lo que dice la Biblia. Porque Dios es justo y Dios ama la justicia. El hombre justo verá ¿qué? Verá su rostro. Repite: el hombre justo verá su rostro. Déjame decirte una cosa. ¿Por qué podía Adán estar en el huerto del Edén y Dios se paseaba en medio del huerto y Adán lo podía ver? Porque Adán era ¿qué? Tenía la imagen de Dios. ¿Y cómo es la imagen de Dios? Dios es justo. ¿Y cómo era el hombre? Y el hombre justo podrá ver el rostro de Dios. Cuando Adán estuvo en el huerto del Edén, Adán podía ver el rostro de Dios. De hecho, Dios se paseaba en medio del huerto y Adán podía ver a Dios. ¿Puedes decir amén? Amén. ¿Qué era lo que le permitía a Adán ver a Dios? La Biblia dice que la justicia que había en el hombre, que es la imagen de Dios en el hombre, es lo que le permitía poder ver el rostro de Dios. Es decir, la justicia que Dios puso en el hombre, porque el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, a la imagen y semejanza justa de Dios. Esa justicia que había en el hombre fue lo que le permitió al hombre poder ver el rostro de Dios, porque Dios dijo: el hombre justo podrá ver. Y si Adán podía estar en el huerto del Edén y Dios se paseaba en medio del huerto del Edén y podía verlo Adán, es porque Adán tenía la justicia, es decir, la perfección de Dios en él. ¿Qué fue lo que pasó cuando Adán
comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y él se constituyó un pecador. Dice la Biblia que él fue ¿qué? El pecado lo destituyó. ¿Qué quiere decir? Lo hizo inferior, se quedó corto y se hizo deficiente de la justicia que Dios le había dado. Y como pecador, ¿qué hizo Dios? Entonces Dios le dijo: tú y yo ya no podemos morar juntos porque tú ya no tienes justicia. ¿Cuál es la condición para que un hombre pueda ver el rostro de Dios? Y como tú perdiste mi imagen y perdiste mi justicia, tú ya no puedes estar delante de mi presencia ni puedes ver mi rostro. Y Dios tomó al hombre, lo echó fuera del huerto del Edén y puso una espada que guardara el árbol de la vida, y el hombre ya no pudo tener acceso a Dios nuevamente. ¿Ok? ¿Puede ir hasta aquí? Eva y Adán eran justos. ¿Qué significa que eran justos? Que eran perfectos y podían mirar el rostro de Dios. Adán y Eva eran justos como resultado de la imagen que tenían de parte de Dios. Sin embargo, el hombre perdió la perfección que Dios le había dado y se convirtió en un hombre pecador, muerto por causa de su pecado. ¿Puedes decir amén? Amén. Pero de pronto aparece Jesús y Jesús dice: oigan, sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Si Jesús te hubiera dicho eso, ¿qué hubieras dicho? Yo no puedo ser perfecto. De hecho, ahorita yo pregunté al inicio de la predicación cuántos son perfectos y muchos no levantaron la mano. Porque consideran que no pueden ser perfectos. Porque consideran que humanamente no son perfectos. Pero quiero enseñarte que la Biblia dice que tú eres perfecto. ¿Puedes decir amén? Amén. ¿Cómo podemos ser perfectos? Fíjate lo que dice Deuteronomio 6:25. Jesús se aparece, les dice: sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y la norma para alcanzar la perfección entre los judíos era lo que decía la ley. Y Deuteronomio 6:25, que es parte de la ley, decía esto: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. La ley decía que la única manera de ser justos, es decir, la única manera de ser perfectos, es que la gente pudiera guardar ¿cuántos mandamientos? ¿Cuántos? Todos. No solamente los mandamientos de las tablas, sino los mandamientos de rituales, los mandamientos de sanidad, eran toda la ley. Todos los mandamientos de la ley, no solamente los 10 escritos en las tablas, sino los mandamientos de la purificación, los mandamientos, todo en general, los mandamientos de la ley. Entonces, Deuteronomio decía que para que el hombre pudiera ser justo, para que el hombre pudiera ser perfecto, tenía que guardar ¿cuántos mandamientos? Todos. ¿Cuánto tiempo tenía que guardarlos? Todo el tiempo, siempre. Para que el hombre pudiera ser justo, tenía que guardar los mandamientos de Dios todo el tiempo, toda su vida. ¿Eso qué quiere decir? Que si un hombre podía ser obediente totalmente a la ley, ¿cómo sería? Justo. Que si un hombre podía ser perfecto delante de toda la ley, ¿cómo sería? Justo. Entonces, ¿qué quiere decir un sinónimo de justicia? ¿Qué es? Obediencia total y perfección. Por lo tanto, yo puedo entender que cuando el hombre recibió la imagen de Dios, él recibió justicia. ¿Qué es qué? Obediencia total. ¿Y qué es qué? Perfección. ¿Puedes decirme amén? Amén. Pero Santiago capítulo 2 versículo 10 dice que cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, si tú guardabas 99% de la ley, pero fallabas en un punto, ¿qué pasaba? Es como si fueras culpable de no haber guardado nada y no podías obtener justicia. ¿Quién podía ser justo por medio de la ley? ¿Quién podía ser perfecto por medio de la ley? ¿Quién podía alcanzar la justicia y la perfección por medio de la ley? Nadie podía alcanzar la justicia y la perfección por medio de la ley. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Por las obras de la ley ningún hombre será hecho perfecto. Gálatas capítulo 3 versículo 11 dice: y que por la ley ninguno se justifica. Por la ley ninguno puede ser perfecto.